Comenzamos. 3, 2. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido al segundo capítulo de Somos Urbanos. Urbano, sí. Sin ese. Mi nombre es Samuel. A mi izquierda, a su derecha está. Felipe, mucho gusto. Y a mi derecha, a su izquierda está. Miguel Ángel. Muy bien. Bueno, espero que le haya gustado mucho el capítulo anterior. Hablamos hartas cositas, se alargó incluso la conversación. Todo buenísimo. Pero también para que nos vayan conozcando, me gustaría que partamos conozcándonos. Para que partamos conozcándonos. Para que partamos y que nos conozcan un poco más. Ay, lo dije más bonito. Me gustaría saber o que expliquémosle a la gente nuestro hobby favorito. ¿Nuestro hobby favorito o nuestro Sí. hobby? O sea, el de cada uno. Los hobbies. Ojalá el más favorito. El que más nos gusta hacer. Partiendo por el Migue. ¿Qué? ¿Empiezo yo o no? Sí, empezáis tú o no. Me gusta hacer varias cosas, pero hay varias que no puedo hacer porque la mayoría de las que me gusta harto son del sur. Entonces acá no las puedo hacer en Santiago. Pero dentro de lo que puedo hacer acá, que puedo hacer en cualquier lado, es jugar. Me gustan los videojuegos, mucho. No solo los videojuegos, sino también los juegos de mesa. Y eso, como hobby, sí. También hago aviones a escala. No, mentira. Los Sí. barquitos en la botella. Mato, sí, meto barcos Dura. en la botella. Hago arte en arroz. Ah, No, jugar videojuegos. Creo que es parte también de uno de mis ministerios. Pero también es uno de mis puntos de fuga. ya. Algo para desestresarse y todo eso. ¿Y algún tipo de videojuego que te guste más? ¿Género o juego? Género. Mis géneros favoritos son los MMORPG. Eso. Y después de eso, los RPG. Después de eso, los MOBA. Ya. Sí, algo así. Para los entendidos saben a qué se refiere. Fijita. Pipe. Pipe, Felipe. Uy, hobby. Es que hace rato no practico un hobby solo para distraerme, pero Para profesionalizar. sí, que quizás yo creo que ver películas, series, anime. Eso es lo que. Sí, creo que con eso ya me desconecto y dejo de pensar y puedo ahí distraerme un poquito. Pero me gusta harto la música, el dibujo, ilustración también podría hacer. Ya. Que no tenía mucho tiempo para hacerlo, pero sí me gusta hacerlo. Ya. Y jugar igual. ¿Y el fuchibol? Y sí, Fútbol. tampoco he podido jugar a la pelota, cabrón, perdón. Ahí te Sí, ver a los claro. cabros que están Fútbol, empezando. oye. Pipe no viene a jugar más. Voy a ir. Jugar bola. Tengo hartos lugares donde juego, pero Oye, y serie, ya, anime. ¿Cuál es el que más te gusta? ahora que una que está saliendo... Bueno, que ya creo que terminó la semana pasada. Ya. Que está buena. No es el favorito, pero el que estoy viendo ahora es el Solo Leveling. Buenísimo. ¿Pero no has visto el último capítulo? Sí, ya lo Ya vimos, ya. lo vimos. Lo vimos acá, de hecho. Ya terminó la próxima temporada. No, sale el hay que- 27. Hay que esperar como 2 años más. Caleta. ¿Y favorito? Sí. Cazador X. Cazadores. Ya, para lo entendido ahí. Cazadores. Favorito, top 1. ¿Tú, Miguel, anime favorito? One Piece, obvio. Desde el 2010 que lo veo. No soy de la moda de ahora. No, pero está bien que lo vea mucho. Así que lo vean más personas. Mejor anime. 2011 empecé a ver el anime de Cazador X. Cazador X. Y terminó el 2011. No, de hecho, antes porque... ¿Viste el porque antiguo? vi el antiguo, sí. Sí, Yo también Vi el antiguo. Cazador X. De A hecho, mí- en la tele lo daban. Vi los OVA igual. No, sí, bueno. Bueno. ¿Y tú, Samuel? Oh, gracias. Me has corrido ahora. ¿Cuál es tu hobby? Ninguno. No, mentira. Me gusta mucho la música. Creo que es un área que a veces estoy así arriba, a veces estoy abajo, en el sentido de que como que me agarra la onda y otras veces que como que lo dejo más de lado. Como igual por el tema de dirigir la adoración, como que a veces me enfoco más en que tengo que dirigir la adoración y todo, y como que saco un poco lo personal de hacer música y todo. Pero no es lo que más hago. Yo creo que lo que más hago es jugar también videojuegos. Y también me gustan las series, las películas. Bueno. Juegos también, muy parecido al Miguel, me gustan los MMORPG, Multimassive Online Role Player Game, que son juegos de rol, online y todo. Me gusta mucho. Y
siempre hay algo con los shooters, como que sale un shooter nuevo o algo y como que igual me meto en eso. Y le doy. Sí, como que cuando salió el Black Ops 6 hace poquito también me metí a jugar así, estaba bueno. Pero lo dejé ya de lado. Y serie y película. ¿Cuál es la serie favorita? Ahora estoy viendo una que me gusta mucho. Mucho. La recomiendo. Tiene ciertas cosas que no son buenas y todo, obviamente, hablando de valores cristianos. Pero como serie en sí, súper buena. Todo como mucho misterio. Se llama Severance, que significa separación. O cercenadura, como lo traducen. ¿Y dónde, en qué plataforma? Apple TV. Yo soy Apple Por hater. favor. Apple Feed. Apple Plus. Apple Plus. Sí. Pero muy buena. ¿Qué es eso? Hey, Apple. Muy buena, Severance. También la recomiendo, buena. Y anime también me gusta, anime. ¿Favorito? One Piece. One Piece. Siempre tiene buen gusto. Sí. Yo no One vi- Piece. no- Y Cazador X también me gusta mucho, pero One Piece. Cazador X, bueno, buenísimo. Sí. Y eso somos nosotros. Eso es lo que nos Somos gusta urbanos. hacer. Somos urbanos. Bueno, varios acá les gustan las mismas cosas. Jugar, música. Compartimos harto. Compartimos hartos gustos. intereses. Leer la Biblia. Leer la Biblia. No, Nadie lo dijo como... ese no es un hobby. Ese es parte de la vida. Exacto, eso debería ser un... vital. Así es. Como tomar agua. Ujú. Eso. Y bueno, los que nos convoca el capítulo de hoy, como título, las misiones en lo cotidiano. ¿Cómo son las misiones en lo cotidiano? Y hay algo que me llama la atención del capítulo anterior que dijo el Miguel, que es que todos tenemos un llamado misionero. Que el llamado misionero dijo es al 100%. ¿Cachai? Al 100%. Todos. A todos. Y creo que sería algo muy bueno para poder explicar a la gente que nos escucha por qué pensamos eso. Quizás es primera vez que hasta que lo escuchan. ¿Qué significa esto de que 100% de los cristianos tienen un llamado misionero? No sé si les gustaría explicarlo, comentarlo. No, de hecho, ¿No? Lo dejamos hasta acá. sí. Bueno, ese ha sido el podcast. ¿Es el capítulo de hoy? Nos vemos. Todos tenemos un llamado misionero. El tema es que no todos lo han descubierto. O se han enterado. O mucha gente está ahí con su vida cristiana muy apagada y muy monótona. Y no ha encontrado este llamado del Señor. No ha descubierto lo que el Señor tiene para ellos. Y sí, en lo cotidiano podemos hacer misiones. En lo cotidiano, en la vida diaria, podemos ejercer la misión y poder llevar al Señor a lo que hacemos. No solamente a las personas, sino a las maneras de realizar las cosas, de las ideas que la gente tiene de cómo se hacen las cosas y por qué. Eso también puede ser un campo muy grande misionero. Bien. Miguel, ¿por qué tú piensas que todos tenemos un llamado misionero? Es que... o si no, ¿qué sentido tiene la vida? Yo agregaría las cosas que dijo el Pipe de un llamado, de que más que algunos no saberlo o no encontrarlo aún, que hay gente que, y gran porcentaje, ni siquiera está buscando. Viven por inercia a veces, y eso es triste. Entender que no somos fruto de una noche de pasión, ni de un abuso, ni un condoro como decimos en Chile, sino que independiente como fue nuestra gestación, Dios pensó en nosotros. Y al pensar en nosotros no pensó solo en existir, ocupar un lugar en el espacio-tiempo, ocupar oxígeno incluso, sino que fuimos creados con un destino, con un diseño único y un propósito. Un propósito, un destino. Y para mí eso es la misión. O sea, misión, de nuevo lo que hablamos en el capítulo anterior, no es para 2 o 3 hermanos en la iglesia, ni misión o misiones, tampoco significa solamente ir a los confines de la tierra. Misión es eso, es tener una misión, un objetivo, una meta.
Eso es misión. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cómo puedes llegar a ser misionero? Un misionero cumple varias metas a lo mejor, pero básicamente es lo mismo. Entonces, por eso creemos que todo creyente, en realidad todo ser humano, tiene una misión. La primera misión es reconciliarse con el Señor. El primer propósito por el que tú existes es para conocer a Dios. Y no todos han llegado a conocer a Dios. Bueno, podemos usar la Biblia para eso. No somos todos creación, pero no todos somos hijos. Y hay un versículo que dice: más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. A lo mejor en el video podemos escribir la cita abajo. No sé, no quiero darle más pega al editor tampoco. Pero es un versículo que está en la Biblia. Entonces, sí, todos nosotros tenemos un propósito. Y dentro de ese propósito puede ser perfectamente nuestra misión. Y por eso creemos que todos pueden ser misioneros. Sí. Entendiendo lo que hablábamos en el capítulo anterior de las esferas de la sociedad. Entendiendo que misión no se reduce solo al concepto tradicional. Eso, para no alargarme tanto. Bien. No, sí, de hecho, bueno, también como un dato súper importante, la Biblia ni siquiera tiene la palabra misiones o misionero dentro de la Biblia, no está. A lo más lo van a encontrar en un título, que son títulos colocados después, que no están en el texto original. Porque la palabra misión es súper simple, que es un propósito, algo que cumplir. Y misionero es la persona que cumple ese propósito. Y poniéndolo de esa manera, sí, todos tenemos que cumplir un propósito, el Señor nos tiene algo para hacer, y por eso igual nos interesa hablar en este capítulo de cómo cumplimos con ese propósito, esa misión, en lo cotidiano, porque somos todos llamados a ser misioneros. De hecho, somos todos llamados a ir y a ser discípulos, ¿ya? En todas las áreas de la sociedad. Y en nuestra sociedad, en nuestra vida, si somos discípulos de Jesús, si somos personas que buscan parecerse a Jesús, estamos llamados a el llamado que Él hace, a la comisión, a la gran comisión que Él hace en los 4 evangelios. Y bajo eso cumplimos con esta misión, y se puede hacer de manera cotidiana. Como decía el Miguel, no como lo hablamos en el capítulo anterior, no necesariamente yendo a lo que conocemos como misión, sino dentro de nuestra ciudad, apuntando a diferentes esferas. Y nosotros lo hacemos a través de diferentes maneras, tenemos diferentes ministerios, pero ¿cómo podríamos mostrarle a las personas? Y eso es como el tema, yo creo que interesante, de que pueden ser misioneros en lo cotidiano. Que eso nos ocurre, o cómo nosotros incluso visualizamos que las personas puedan tener este ministerio, por ejemplo, dentro de las mismas ciudades. Porque lo que más hace la gente en una ciudad, ¿qué hace? Por ejemplo, es trabajar. Trabaja. ¿Cachai? Y en el trabajo, entonces, ¿se puede hacer el trabajo como un ministerio? ¿Cachai? ¿En qué se trabaja? Ahora la gente estudia en la universidad para ir a esos trabajos. ¿Por qué? Que yo creo que empieza desde el momento que tú decides en lo que te vas a dedicar, ¿no? Como, ¿por qué yo decido ir a estudiar y qué voy a estudiar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Y por qué voy a estudiar? Entonces hay varios conceptos ahí que como sociedad hemos podido como categorizar, ¿no? A alguien. Por ejemplo, a mí cuando chico me decían estudia porque para ser alguien en la vida, ¿no? Tienes que estudiar porque si no. Entonces, ¿por qué yo tengo ese pensamiento? O sea, si yo no estoy estudiando o no estudié, no sé qué, una carrera universitaria, no soy alguien. No hay nadie. No hay nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos digamos, esa categorización de personas? Y yo creo que ahí tiene que ver mucho con la decisión de qué estudiar o de a qué dedicarnos, cuál es nuestro rubro, cómo tomamos esa decisión. Porque por gusto, porque mi papá era médico, entonces yo soy médico, es lo único que sé hacer. ¿Qué? ¿Cuál es
digamos, la razón, ¿no? Entonces, como cristianos, ¿qué nos mueve a nosotros para tomar decisiones? Al final, la voz de Dios. O sea, si escuchamos al Señor que Él nos dijo que teníamos que estudiar tal carrera, entonces estudiamos tal carrera. ¿Y por qué? Porque hay un propósito detrás de esa carrera universitaria, nos va a ayudar a desempeñar nuestro llamado, nuestro ministerio. O lo más probable es que nos ayude, sea una herramienta para, ¿no? Porque estamos hablando de una visión ya de cristianos, o sea, estamos hablando de que el Señor nos está guiando a los pasos que estamos dando. Exacto. Entonces, es importante como primeramente entender por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y ahí empezamos a cuestionarnos, ¿por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué estoy haciendo esto otro? ¿Y cuál fue la razón de por qué estoy en el lugar de donde estoy? Necesitamos tener ese cuestionamiento para entender si estoy o no cumpliendo el propósito del Señor a donde me está llamando, y en lo cotidiano, ¿no? Entonces es importante escuchar al Señor, es importante entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y ahí vamos a ser esos misioneros que vamos a poder llevar transformación. Bien. Entonces quiere decir que Dios nos puede usar como misioneros en un trabajo. Exactamente. Porque está cumpliendo con algo que el Señor nos está llamando a hacer. Ajá. Bien. Sí. Mira, yo tengo un ejemplo muy ya más práctico. Yo cuando conocí a mi esposa, María José, ella tenía muy claro lo que estaba haciendo actualmente, que era estudiar. Y estaba estudiando para ser matrona. Pero lo tenía muy claro, ella se demoró un par de años en poder decidir. ¿Y por qué? Porque se dedicó a buscar al Señor, a preguntarle al Señor, ¿qué hago? No por inercia, puede que ella tenía capacidades para estudiar cualquier carrera, pero no por inercia, ni por gusto, sino porque se dedicó a poder a buscar al Señor para eso. Entonces, ella lo ve, el área de matrona, lo ve como un ministerio, lo ve como como su propósito, como su área de misiones. Y eso lo apasiona y el Señor la usa en esto, ¿no? Entonces estuvo trabajando un par de años en el Hospital del Carmen, aquí en Maipú, y claro, ella, el trabajo y la influencia que podría haber ella provocado en las demás personas es grande, ¿no? Y lo veía como un ministerio, estoy aquí no por trabajar ni para ganar dinero, estoy aquí para cumplir el propósito del Señor, ¿no? ¿Y qué pasa con el trabajo y, por ejemplo, ya la remuneración del dinero viene a ser una condición o una respuesta natural? Esa es la gran pregunta. ¿Quién está dispuesto a ganar cero? Eso. Como el audio del Carol Dance. Del Carol Dance. Si que tenéis la oportunidad de trabajar por cero, por gratis, trabaja. La experiencia. Bien. Interesante. De hecho, sí, cuando yo digo trabajo como ministerio, también pienso lo mismo, como de alguna manera también está esto de que se puede alargar mucho el podcast incluso hablándolo, pero es como el misionero es el que no tiene sueldo, ¿cachai? El que vive en fe, más encima le decimos vive en fe, cuando la fe se trata de obediencia, vive en fe, recibiendo quizá poca plata y todo el tema, claro. ¿Cachai? Pero ¿qué pasa si el Señor me llama a trabajar en un hospital? Y donde parte de esas consecuencias es, bueno, tengo un sueldo pero el Señor me llamó, y yo creo que va un poco clave lo que tú decías ahí, al principio, que era partir desde el inicio. ¿Quién me dijo que yo haga tal cosa? No sé qué pensáis tú también, Miguel, de eso. Ay, son tantas cosas. Creo que parte por tener claro mi llamado, tener claro mi propósito. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué estoy en la tierra? Cuando lo tengo claro, mientras más joven mejor en eso, pero no significa que los que ya tienen cierta edad puedan empezar. Lo que mencionaba el Pipe, de vivir por inercia. Una amiga nuestra, una gran amiga nuestra, que jucumera de muchos años también, la Eli, ella siempre decía, tenemos que ser conscientemente cristianos, porque a veces lo hacemos por inercia, pero entendiendo esto, entendiendo si mi propósito es la salud
siguiendo con el ejemplo de que están hablando, como en la Cote, ya no soy una matrona, sino que soy una misionera en la esfera de la salud, una misionera a la salud. Y todo el concepto cambia. Dentro de lo mismo, digo, se me disparaba la cabeza con muchas cosas, porque dentro de lo mismo tenemos que entender que no hay profesiones sagradas y profesiones seculares. Hay profesiones que son por un llamado de Dios y hay profesiones que son por algo del mundo, porque me obligaron a estudiar eso, era lo que quedó, no lo busqué por un llamado de Dios, sino porque me daba plata o porque me gustaba simplemente. Entonces todo eso hay que ser sincero y honesto también con uno mismo. Y entender que si es por un ministerio, no, de nuevo, no es sagrado y secular. Por ejemplo, no hay profesiones cristianas, profesiones que son ministerios, como pastor, evangelista, predicador, maestro, ministro de alabanza, y otras profesiones seculares o mundanas, como ingeniero, doctor o qué sé yo. Son todas profesiones cristianas y el Señor te las dio. Y en ese sentido, cuando yo entiendo que mi profesión es mi ministerio, para mí incluso es más fácil el tema del sueldo, ya llegando al punto que era la pregunta. La Biblia dice que el que trabaja del Evangelio o en el Evangelio, viva del Evangelio. O el que trabaja en un ministerio, viva de ese ministerio. El ministerio debería dar para vivir, porque es tu misión, es tu propósito. Entonces, si mi ministerio es medicina, gloria a Dios, porque voy a recibir una remuneración bastante más alta que en algunos otros llamados. Como el llamado nuestro a ser misioneros urbanos, no en un área específica, sino en un ministerio como Jucum, donde todos somos voluntarios, no significa que no merezcamos una remuneración. De hecho, gente con muy buen corazón, y aquí voy a hacer un paréntesis, sí, perdón que voy a tomar este pequeño. Gente con muy buen corazón y gente con dinero, nosotros hemos podido tener reuniones, nos ha pasado como con 3 o 4 personas. Y en esta reunión nosotros le decimos, mira, esta es nuestra necesidad. Necesitamos, no sé, estos son nuestros gastos mensuales. ¿Tú nos podrías ayudar? Y la ayuda, de nuevo, vuelvo a decir, no quiero juzgar el corazón ni nada, no creo que sea mala intención ni nada. Y quiero también que se me entienda y no se me malinterprete. La ayuda ha sido, mira, yo les puedo dar este tipo de trabajo. Te puedo dar, como yo soy un empresario, te puedo dar todas estas ideas de trabajo para hacer. Y aparte les puedo ayudar a generar empleo, les puedo dar este trabajo en mi empresa para que obtengan ese dinero. Y es de nuevo, muy lindas intenciones, muy bueno, pero ¿en qué rato? Si no es que no tengamos trabajo. O sea, trabajo a veces tenemos mucho. Pero el tema es que nuestro trabajo económicamente muchas veces no es remunerado y por eso nos falta plata a veces a los que estamos a tiempo completo o como voluntarios. Entonces, muy linda idea, pero de repente, si yo quiero entrevistarme, y a lo mejor en eso nosotros no hemos sido lo suficientemente directos en decir, no sé, nuestro arriendo son 2 millones de pesos y lo que necesitamos es 2 millones de pesos mensual. Es ir donde el empresario y decirle, necesitamos que tú nos puedas donar, ofrendar, como se le quiera llamar, 2 millones de pesos. No que nos des ideas de cómo conseguir esos 2 millones, porque por idea nosotros también pensamos. Y está bien, tienes más experiencia y lo que sea, pero aún así, aunque tengas la experiencia, nosotros no tenemos el tiempo, porque si nos dedicamos a hacer plata, nos debemos dedicar a hacer plata. Y tenemos que dejar lo que estamos haciendo de lado. ¿Se entiende? Y eso creo que es una conciencia que en general la iglesia no tiene todavía. Y como digo, este es un paréntesis porque no tiene tanto que ver, tiene que ver pero no tanto, con el tema que estamos hablando, de que nuestro trabajo sea también nuestro ministerio. Ahora, y ahí cierro el paréntesis, y lo último que opino en esto, para no alargarme tanto tampoco, que en tu trabajo tú prediques, no significa que estés haciendo ministerio, esa es la excusa.
Y no, y en el trabajo yo le hablé de Cristo, de esto, otro, y a veces no tiene tanto que ver con eso, porque de nuevo hablamos de propósito. Dios te tiene en ese trabajo, Dios te tiene ahí. Ahora, nosotros tenemos que predicar, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Con nuestra vida. ¿Qué significa eso? ¿Que no tenemos que hablar? Por supuesto que no, tenemos que hablar, porque lo que dice Ricardo Rodríguez, fundador de Jucum Chile, uno de los fundadores, hoy en día uno de los grandes campos misioneros son las ideas. Y las ideas no se traspasan por telequinesis, las ideas se expresan, pero las ideas tienen mucho poder. Y eso ha sido desde siempre. Una idea puede cambiar el curso de la historia, de una nación, de un continente incluso, del mundo. Entonces tenemos también que evangelizar la idea, y eso se hace también hablando, sacando la voz. Muchos dicen, hay un dicho muy bueno, que dicen que es muy bueno, y depende cómo se interprete, es como predica, 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 y si puedes también habla. Y uno dice, sí, porque hay que predicar con el ejemplo, sí, pero es que no, o sea, hay que hablar. Entonces cuestionarnos las cosas, pensar las cosas, y volver a punto. ¿Cuál es mi propósito? Y en base a eso me muevo. Y en base a eso en mi trabajo puedo ser también mi ministerio. Pero a veces no necesariamente. Y eso lo vamos a tocar creo un poquito más adelante. Sí. De hecho, bueno, añadiendo a eso mismo, cuando nos enfocamos en lo que el Señor nos habló, y yo creo firmemente en que el Señor llamó a muchos a ser médicos, a muchos a hacer cosas y lo hicieron, también se crean muchas cosas geniales. ¿Cachai? Cruz Roja en medio de todo lo que eran las guerras y todo el tema, son cosas que vienen del corazón de Dios para revolucionar incluso el mundo mismo. Y eso es por gente que dice, voy a hacer lo que el Señor me está hablando, o voy a hacer a lo que el Señor me está guiando. ¿Cachai? O sea, uno a veces piensa como esto mismo que decía el Miguel, como predicar, siempre tenemos que predicar, no es que yo voy porque predico en el trabajo es mi ministerio, no, es como también yo pongo el carácter de Dios en el trabajo que yo tengo. Como un doctor puede hacer el trabajo de la manera, no predicando diciendo, el Señor te ama y todo. Sí, es parte de eso, es parte de nuestra vida, fuera del trabajo y dentro del trabajo. Sino como yo como médico incluso pienso en nuevas investigaciones, nuevas maneras, ¿cachai? Puedo terminar de trabajar con una persona y decir, ¿sabéis que ahora vamos a orar? Y quizá el Señor quiera mover una oficina nueva dentro del centro de salud, ¿cachai? Como... Porque también cuando nos metemos en lo que el Señor nos está hablando, cosas nuevas pasan y cosas revolucionarias ocurren en medio del labor que yo estoy haciendo. Sí. Porque yo creo que el Señor sí nos puede llamar a afectar muchas cosas. O sea, alguien que no está dedicado a lo que el Señor le llama, por ejemplo, no sé, un creador de aviones, ¿cachai? O gente que se especializa en mejorar los aviones. ¿Con qué propósito es? Con el propósito de que se caigan menos aviones, no con el propósito de que más aviones caigan, más gente muera. Al contrario, y ahí es como cómo el Señor me puede usar para hacer de esto algo bueno, para hacer de esto algo bien, ¿cachai? Y eso igual como que se me venía mucho. A nosotros nos ha pasado que en la escuela de discipulado y entrenamiento que tenemos, que aprovecho de publicitarla, en la escuela de la EDE, hemos tenido gente que estudió ya algo, que ya viene con una carrera, ¿cachai? Y todo, y que la ejercían por lo mismo, por inercia. Y cuando toman este tiempo de hablar más con el Señor empieza a mostrar, mira, tú tienes habilidades para esto, 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 y la gente dice, ¡pah! Sí, puedo usar lo que aprendí para el Señor. Ahora puedo ir a trabajar a tal lugar y hacer las cosas mejor para el Señor. ¿Cachai? Gente que trabaja en la construcción, ahora puedo hacer un sistema que refleje más el carácter de Dios con los trabajadores de la empresa, en medio de la obra, ¿cachai? Pero eso viene muchas veces hasta incluso después. Esto no quiere decir como, oye, si ya estudiaste, estáis tarde. No. Como incluso si recién estás escuchando esto y le empieza a hacer sentido esto mismo, es como, bueno, ya sé hacer algo, ya tengo algo. Quizás el Señor quiere usar esto para su gloria, ¿cachai? Y eso también hace mucho tiempo en concepto de como, no, Dios no me llamó a las misiones, pero sí apoyar misiones, ¿cachai? Ya está bien, bacán, ¿cachai? Apoyar financieramente y todo, pero a veces el Señor hasta nos quiere llevar más allá que simplemente eso, sino a nosotros ser agentes de cambio en medio de la sociedad. Ser modelo de transformación. Exacto. Influencia. Entonces, sí, interesante. Y yo creo que con eso igual queda como hasta... No sé si claro, pero
se da a reflejar un poco nuestro corazón hacia lo cotidiano de las misiones. ¿Y por qué misiones en lo cotidiano? Porque las misiones ocurren todo el tiempo. Y para eso también hay que ser conscientemente cristiano, como decía el Miguel, de que el Señor nos está llamando a vivir. ¿Cachai? Y cómo vivir esta vida. Y lo mismo, o sea, si Dios te habló de ser pastor, genial, eres un misionero, porque Dios te habló de ser pastor y tú estás trabajando en la iglesia, eres un misionero, una persona que escucha la voz de Dios y lo obedece. Y si Dios te llamó a trabajar estacionando autos, eres un misionero, porque el Señor te habló de eso. ¿Cachai? Obviamente puede ser más difícil, ¿y cómo el Señor me va a hablar? Pero puede ser. ¿Cachai? Hay gente que Dios la llama a hacer cosas muy locas y la hacen y tienen frutos increíbles. Pero incluso dentro de eso es como el llamado de Dios es integral. Y yo creo que ese es un concepto súper importante, que la vida cristiana es integral, no es algo separado de lo secular con lo sagrado, no, es integral todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana. Y es importante empezar a ver el trabajo, las cosas que hacemos con estos ojos, con esta nueva visión de decir, oye, todo lo que el Señor vino a hacer, todo lo que Jesús vino a mostrar es para nuestra vida integral, no solamente para ir a la iglesia o apartar un momento en nuestra semana donde es solamente para Él, no. Esos son tiempos que deberían ser llenos con nuestros devocionales, tiempo a solas, día a día, y llevar ese carácter y esa vida cristiana en todo momento y en todo tiempo. Y por eso creemos que las misiones son cotidianas, porque el Señor nos llama a todo, y si no sabemos o estamos trabajando en algo, lo que sea, y somos cristianos y pensamos que las misiones están más allá de nuestro alcance y todo, también es tiempo de preguntarse, pucha, ¿será que el Señor me tiene acá por algo? O Señor, ¿tú quieres que esté acá? Porque no necesariamente es cierto decir, hoy renuncia a todo tu trabajo y anda. No, quizás el Señor te diga, renuncia a este trabajo porque te quiero llevar a otro trabajo. Y ahí tenemos que cumplir. Si el Señor nos está guiando, nos está llevando, tenemos que cumplir con eso. A mí me da la impresión, porque bueno, en mi experiencia, yo me convertí al Señor a los 20, 21 años, estaba en la universidad, y me da la impresión de que la sociedad te va empujando a un estereotipo de vida, dependiendo de, obviamente, temas culturales, familiares, valores, metas, qué sé yo, que te pusiste. Entonces vais como en un, no sé, como en un tornado, digamos, o una cosa fuerte que te va tirando todo el tiempo y te va empujando a vivir la vida como todo el mundo la vive, ¿no? No, tienes que estudiar y después ganar plata y después tener un mejor puesto y después otro mejor puesto, y entre más que te paguen mejor, y así es el éxito, ¿no? Como, oh, ya soy exitoso porque, claro, tengo un puesto de trabajo y estoy, bueno, forrado, ¿no? O hice un negocio, me fue súper bien. Claro, eso como que te va empujando. Entonces lo que a mí me pasó es que me acostaba, ya convertido recién un par de años, tenía como 22, 23 años, y me costaba muchísimo poder dedicar un tiempo a escuchar al Señor, o en realidad entender lo que Él me quería decir, porque eran muchas voces, entre comillas, que me hablaban de qué es lo que tenía que hacer. Voces familiares, por un lado, diciendo, oye, lo estás haciendo bien, oye, estás siendo exitoso en tu trabajo. Yo soy ingeniero de informática de profesión y tenía un gran puesto de trabajo en una empresa. Y, oye, está yendo bien, esto es lo que nosotros esperamos de ti. Por otro lado, amigos, como, oye, bacán lo que hacís, dale, ¿cachai? Te está yendo, eres exitoso. Por otro lado, parejas, qué sé yo, por ahí, y la misma iglesia que te va empujando a un sistema también de este tren que va avanzando de sociedad, de esa sociedad que busca como la remuneración, ¿sí? Entonces me costaba muchísimo entender lo que Dios quería conmigo, y lo que tuve que hacer claramente, lo que tú mencionabas delante, parar. Oye, ya quiero parar, no quiero seguir avanzando, y quiero decir, ya, Señor, ¿qué es lo que quieres tú conmigo? Quiero entender cuál es mi propósito, porque no sé si mi propósito va a ser estar sentado aquí frente al computador en esta empresa por el resto de mi vida. ¿Cachai? Por ejemplo, había una persona familiar por ahí, estuvo 20 años trabajando en Superpollo, y el loco trabajó en Superpollo
rompiendo, bueno, abriendo los pollos, cortándolos, descuartizándolos y todo. 20 años haciendo lo mismo. Cada día, desde 8 de la mañana a 6 de la tarde, cada día. ¿Cachai? Entonces yo decía, no, yo tengo que... Algo se encendió en mí. Yo no soy de una familia que todo el día a la iglesia y no... Nada que ver. Entonces como empecé a conocer que había algo más detrás de un corazón, del corazón de Dios, ¿cachai? Para mí. ¿Y qué pasó? Loco, yo paré, renuncié a todo y me fue a hacer la EDE. Y en la EDE... La clave. Claro, la EDE es la que... Bueno, Septiembre. si tienes una oportunidad de parar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir en esto y quiero conocer mi propósito. Imagínate 5 meses, 6 meses de conocer al Señor, de pasar un tiempo con Él. Ahí Él te va a revelar un montón de cuestiones. Sí. Un montón de cuestiones. O sea, hay otros ministerios que hacen lo mismo, sí, claro. Entonces, si tienes la oportunidad de pasar ese tiempo con el Señor, es como, ahí te vaya a dar cuenta, es como en mi cotidianidad, vaya a poder hacer tu propósito porque lo tienes claro, porque sabes que estás haciendo, lo que estás haciendo tiene un final, un fin. Así es. Eso quería decir. Cabe recalcar que si Dios te llama a pelar pollo por 20 años, está bien. Sí, claro, sí. Si el Señor te habló y hay algo ahí que el Señor quiere hacer contigo, sí. Pero si es tener un trabajo por tener algo seguro y... Es que eso... Bueno, yo por lo menos pienso en 20 años estar haciendo lo mismo todos los días y es desesperante. De verdad no nací para eso. Pero sí, el Señor nos puede llamar a lo que a Él le plazca que nosotros cumplamos. Y bajo eso tenemos que escuchar, obedecer y permanecer en su llamado. Por eso para nosotros todos estamos llamados a las misiones. Y ojalá preguntar en la iglesia, ¿quiénes tienen llamados misioneros? Todos levanten la mano y todos tener claro que el Señor los hizo para algo y todo. Incluso no tenerlo claro si sabéis que el Señor me llamó a hacer algo y todavía no lo sé. Pero me llamó y me llamó. Porque eso, exacto, lo estoy buscando. Y ese es el llamado misionero. A querer escuchar su voz y obedecerle y sobre todo cumplir con obedecerle y avanzar paso a paso en lo que Él nos guía. Y eso. Creo que podemos concluir este tema de pan con queso. De la pan con queso, de de cómo se cumple lo cotidiano, la misión y hasta podemos ir profundizándolo más. Así que cualquier pregunta que tú tengas sobre este tema, están los comentarios en Spotify, los comentarios en YouTube, escribe, incluso si tienes un trabajo así como muy cuático, no sé, lo que sea, como ¿cómo el Señor me puede usar para esto? Podemos ver formas, podemos orar incluso y hasta puedes venir a conocernos y conversar más sobre este tema aquí en persona, porque es súper importante para nosotros poder guiar a las personas, y creo que una parte del llamado que el Señor nos entregó de guiar a las personas a cumplir con su ministerio y cumplir con lo que el Señor quiere hacer con sus vidas. Entonces eso, buen capítulo creo, sí, se cierra bien. Nos estamos viendo la próxima semana para continuar hablando sobre las misiones urbanas, por qué somos urbanos, hacia qué apuntamos y cómo vemos las misiones en nuestra vida. Así que eso, nos vemos entonces la próxima semana. Muchas bendiciones. Muy bien. Bendiciones. Así que eso. Bendiciones. Para el otro lado, porque la verdad, estamos al revés. Así que eso, muchas bendiciones. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de Somos Urbanos. Chau. Quiero decir. Chau. Tengo la ola. Ya. No, me refiero.